25 años todavía tengo. Cumplí otra vez 25, así que... Bueno, vamos a leer tan rápidamente en la Biblia. En Juan 17. Vamos a leer un versículo, quiero tomarlo como base. 17, versículo 20. Es la oración de Jesús por sus discípulos. Aquí está hablando por los 11, los que estaban con él, cuando él se aparta a Getsemaní a orar. Pero en el versículo 20 me llama la atención esta parte de la oración, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y bueno, pues nuevamente nos encontramos después de un periodo vacacional, después de estar un tiempo descansando en familia, disfrutando de una cena, unos cuantos de paseo. Pero yo espero que este año tengamos más hambre por la palabra de Dios, por más anhelo de aprender de Dios. Y hoy, bueno, pues hoy la clase es puede ser un poco pesada, pero voy a tratar de que sea algo ligero, ya que vamos a hablar sobre 3 personas que fueron muy importantes en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Recuerden que vimos algunas cartas el año pasado, terminamos viendo la carta a los tesalonicenses, la segunda carta, y ahorita este tiempo vamos a tomarlo para hablar un poquito sobre estas 3 personas, que es Timoteo, Tito y Filemón. Mi pregunta: ¿esos nombres aparecen en la Biblia? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito de quiénes fueron, dónde estuvieron y por qué el motivo de esas cartas. En un general, ya dentro de 8 días, Dios permite, entramos de lleno a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que sea el Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender un poquito esta clase. Es una clase introductoria a esta sección de las cartas de Pablo. Seguimos con las cartas de Pablo, porque de cierta forma ya vimos Efesios, ya vimos Gálatas, tocamos tanto el fruto del Espíritu como la armadura de Dios. Después nos metimos de lleno a ver Filipenses y hasta Tesalonicenses el año pasado. Este año queremos terminar hasta lo que es las cartas generales, pero continuamos en lo que es las cartas de Pablo. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más. A los que están presentes, a los que puedan ver este video, pues yo te pido gracias para que pueda yo expresarme de forma correcta, y a los que están aquí, los que puedan ver el video o la grabación, puedan recibir la enseñanza con un corazón anheloso de aprender, Señor. No para nuestro beneficio, sino para prepararnos cada vez más, como lo vamos a ver en estas cartas, a servirte mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta sección, vamos un poquito de Nuevo Testamento. Nuevo Testamento se divide en... Nuevo Testamento. Lo primero que son evangelios. Después viene el libro histórico. ¿Cuál es el libro histórico? Hechos. Luego siguen las cartas de Pablo. Consideramos que son, muchos dicen que son 13, algunos decimos son 14, considerando hebreos. Y después vienen otras 5 cartas que se llaman cartas, o se conocen como cartas generales. Después viene el libro profético, que es Apocalipsis. Bueno, continuamos en las cartas de Pablo. Pero en esta sección se le conoce como cartas pastorales. ¿Por qué se llama pastorales? Bueno, porque el mensaje de Pablo, las 2 primeras cartas, Timoteo está dividido en 2, primera y segunda de Timoteo. Y luego viene una tercera que es Tito. ¿Sí aparece en su Biblia? Bien. Y luego viene Filemón. Filemón no es una carta pastoral, es una carta personal, pero bueno. Se llaman cartas pastorales porque va dirigida de Pablo, pastor, a Timoteo y Tito, que eran pastores. Te dirá, bueno, entonces a mí si yo ni siquiera soy pastor, pero tiene mucha enseñanza para el servicio. ¿Para qué? Servicio. Para lo que estamos sirviendo.
También se les llama personales porque van a nombre propio. O sea, Timoteo no es una iglesia, Timoteo es una persona. Mencioné una iglesia de las que a las cuales Pablo les escribió. No más una, no todas. Éfeso. Tesalonicenses. Esas son cartas dirigidas a la iglesia, como a Roma, los romanos, como las de Corintios, son dirigidas a la iglesia, no van a un destinatario personal. Estas que vamos a estudiar van dirigidas a personas. Las otras son a grupos o iglesias que recibieron a Pablo. Pablo levanta las iglesias, Pablo se va a predicar el evangelio, pero deja instrucciones en las iglesias. Aquí en estas, sobre todo Timoteo y Tito, son dirigidas para sus colaboradores, para que la iglesia funcione bien. Porque hoy en día no sé si todos los que hablan de cosas medias raras leen estas cartas, porque sacan cada cosa que dice Dios del cielo. ¿De dónde sacan tanta imaginación que ni Walt Disney se las sabe esas? Pero bueno, Filemón es la última que vamos a ver. Yo llamo que es una carta intercesora. Es una carta personal, es una carta de un amigo a otro amigo. Y vamos a ver un poquito por qué de ellas. Pero vamos a iniciar viendo un poquito de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Porque Pablo comienza, y acompáñame a Timoteo capítulo 1, versículo del 1 y 2 de 1 Timoteo 1, dice la palabra así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Y luego tiene una frase que yo no sé usted, yo sí quisiera que alguien así me dijera a mí: verdadero hijo en la fe. O sea, quiere decir que hay hijos cajijos. No son verdaderos hijos en la fe. Pero Pablo dice verdadero hijo en la fe. Ahora, sin que me pierda aquí, vamos a la segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 1 y 2 también. Dice, ¿lo tienen? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. ¿Cómo dice? Oiga usted. Todos queremos que Dios, sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Y queremos escuchar a Dios, que Dios nos ama, pero Pablo le está diciendo a una persona: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dele una vuelta a su hoja y vamos a la de Tito. Tito 1 del 1 al 4. Adelantito, una hoja adelantito, hoja y media tal vez, cuando mucho dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito. Y lo que dice, verdadero hijo, ¿en qué? En la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Me llama la atención que estos hombres, Pablo les expresa unas palabras tan tiernas que les llama hijos. Ahora, Pablo no tenía hijos, nunca tuvo hijos, nunca se le conocieron hijos, pero sí tuvo hijos espirituales, hijos que creció en el evangelio. Y entonces vamos a un poquito de Tito, de Timoteo. Timoteo significa temeroso de Dios. Eso significa Timoteo. ¿Cómo llega Timoteo a la vida de Pablo? Y la misma Biblia nos da respuesta. Vamos al libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro histórico? Hechos. Si usted quiere saberlo de las cartas de Pablo, tiene que leer el libro de los Hechos. No hay de otra. Y entonces vamos a leer en Hechos 16, vamos a leer el versículo
1 al 3. Hechos 16 del 1 al 3. Cuando tenga me dice amén. Amén. Después, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok. ¿Cómo llega Pablo a la vida de Timoteo? Bueno, Pablo en su segundo viaje llega a un lugar, pero un poquito antes, ves, capítulo 15, poquito antes del 16, del versículo 36 al 41, usted se va a encontrar con algo que a los cristianos no nos gusta hablar mucho. Cuando los hermanos se pelean. Los hermanos en la iglesia, no los hermanos de carne, eso es de que se agarran, se desgreñan, eso ya lo sé, y más cuando es la herencia. No. Los hermanos en la iglesia también se pelean. Pablo, junto con su gran amigo Bernabé, tuvieron una discusión tan fuerte que terminan separándose. Ojo, ninguno de los dos sale hablando mal del otro, ese Pablo, yo lo traje, yo lo quiero. No, ni Pablo ese Bernabé anticuado, amargado, se ve que le va a las chivas, por eso. No, él no habla de nadie, no hablan mal de uno del otro. La discusión fue porque en el primer viaje misionero, por eso usted tiene que leer el libro de los Hechos para entender todo el trasfondo. En el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo llevan a un muchacho que se llama Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Usted va a encontrar en la Biblia un evangelio que se llama Marcos. Ese muchacho, como muchos muchachos, yo quiero a las naciones y yo voy a predicar el evangelio en las montañas y en los valles y en Huatulco voy a estar predicando el mensaje. Pero resulta que en Huatulco sale un tiburón y en la sierra te andan persiguiendo, te cortado la cabeza. Y eso más o menos es lo que pasaba con Pablo y Bernabé en sus viajes. Y Marcos dijo, yo me regreso a mi casa. Pero después Marcos y Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevarnos a Marcos, y Pablo dice, no me lo llevo, nos abandonó, nos dejó. Y esa fue la discusión, hay algo que se separan. Bernabé se lleva a Marcos. Y vemos que Pablo, solamente leyendo el versículo 40 de Hechos 15, dice, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y en el 16 vemos que cuando llega a Derbe y a Listra, ahí encuentra a Timoteo. Timoteo era un hijo, como vamos a manejarlo como hoy día. Su mamá era cristiana. Su papá no era cristiano. Pero algo tenía Timoteo, que quién era el que daba testimonio de ese joven. ¿Quién dice en la Biblia que daba testimonio de ese joven? Leyendo la escritura dice, versículo 2 de Hechos dice, y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes daban buen testimonio de él? La gente te está viendo. No era mamá. Ay, ya saben cómo son las mamás. Ay, mi ternurita, ay, mi chica. Allá. Hay uno que es un malvado, de verdad malvado, pero la mamá, es mi chiquito. No rompe ni un plato. ¿Sabe? Toda la cosa sabe que es un ladrón. Pero para la mamá, siempre es inocente. Siempre le tiene envidia a la gente. No, aquí era la gente que decían, este joven, Pablo, mira, es un buen discípulo. Ahora, ¿de dónde Timoteo aprendió ser buen discípulo? ¿De dónde cree usted? ¿De su mamá
y de su abuela. No lo aprendió en una escuela bíblica, que son buenas. No lo aprendió en un congreso, que es bueno. No lo aprendió en la escuela dominical de la iglesia, que eso es bueno. Fue en su casa. Y acompáñenme a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo. Para no tomar mucho tiempo, vamos a leer, bueno, del 3 al 5, nada más. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 5, dice: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe. ¿Qué tipo de fe? No fingida. ¿Entonces la fe se puede fingir? Porque en la primera carta leímos que Pablo le escribe a su hijo, verdadero hijo en la fe. ¿Pero dónde aprendió ese tipo de fe? Una fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y luego en quién? Madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. En Timoteo yo veo 2 pasajes clave para nuestras vidas cristianas. Uno, dice la Biblia que la gente, los hermanos decían, es buen discípulo. Lo que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esa luz se pone en medio en el candelero, arriba, para que alumbre a todos los que rodean. Y entonces todos los hombres que vean tus buenas obras glorifiquen a tu Padre. Yo veo ese pasaje en la vida de Timoteo, que dice de ti la gente. Y el segundo, viendo aquí a Dana y Ángel, la importancia, el hincapié de ser responsables en guiar al niño en el camino del Señor, para que cuando fuere viejo, no se aparte de él. Porque cada vez que presentamos niños en las iglesias, los presentamos al cabo del Señor y nunca más los volvemos a ver. Y luego resulta que llega, un ejemplo, ¿es un qué? Llega una muchacha, y pues yo me acuerdo que mi abuela me llevaba a la iglesia evangélica, pero yo me acuerdo que de niño venía a la escuela bíblica, me daban los dulces. O sea, siempre dar una palabra a un niño, no la tomemos en poco, porque es una palabra de vida. Pero hay que darla primeramente, ¿en dónde? En casa. En casa, pero. Por eso Pablo dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual actuó primeramente en tu abuela. Ay, gracias por las abuelas cristianas que son esas buenas cristianas. Ahí están, hijito, ve al templo. ¿Sí o no? Vamos al templo. Ay, abuela, no me gusta. Va a ver dulce. Ay, sí voy. Bueno, hasta por eso hay que dar gracias por las abuelas. O esas, va a haber comida y llegan todos, ¿verdad? Llega a haber desayuno, ¿verdad? Yo no vengo más, vengo al cielo. Me han contado esas historias por allá de aquel lado. Allá de aquel lado. Pero lo que hizo la abuela, lo que hizo la madre, impactó la vida de Timoteo, impactó la vida que lo rodea, de lo que rodea a Timoteo, e impactó la vida de Pablo, que Pablo dijo, este muchacho me lo llevo. La edad no creo que sea tan importante, pero lo que es importante es que nosotros como padres, como creyentes, instruyamos a los niños en el camino de Dios. Por eso a Pablo le dice a este hombre, a este joven, verdadero hijo en la fe. Ahora, no sé si se me va a ir, pero cuando vea más ahí Pablo, un buen muchacho, el padre no, porque era creyente, o sea, creía en Jesús. El padre era gentil, era
era pagano. Pero no se dice que Timoteo haya deshonrado a su padre y a su madre. Pues todas esas cosas, como cristianos, la gente ve, la gente escucha. Y más las redes sociales. Hijo, es un arma de no doble filo, sino de muchos filos. Pero Pablo escogió a Timoteo porque vio una fe en él. Pablo lo discipuló. Pablo lo entrenó. Pablo lo llamó para acompañarlos en sus viajes misioneros. No para, Timoteo, vamos a Huatulco. Ay, sí, yo voy, pero vas a ir a clase. ¿Yo? Fui de vacaciones. Vamos a comer una carnita asada, pero te toca orar. ¿Delante de aquí? ¿En el restaurante? Aquí. Timoteo fue poco a poco aprendiendo del ministerio de Pablo, que él mismo después tiene su propio ministerio. Otro pasaje que puedo ver en la vida de Timoteo es que fue fiel en lo poco, porque a Pablo le decía, Timoteo, ve a checar a los hermanos de allá. ¿Qué crees que decía Timoteo? Pues ahí está Lucas, ahí está Silas, ahí está el huevón de Tito. ¿Por qué yo? ¿Tú crees que eso decía Timoteo? Te tocan los trastes, Timoteo. ¿Otra vez? ¿Otra vez me toca el aseo? Me toca predicar. Timoteo decía, y es que Timoteo, voy a decirlo, no se me vaya a desanimar, es el ejemplo de todo servidor, que todo pastor queremos. Que todos decimos, yo sé que voy a ir a descansar una semana porque sé que Leonardo se encarga el jueves del servicio y que Carlos y Erika se encargan del servicio del viernes. Yo puedo irme a predicar tranquilamente a otro lugar porque sé que Ángel y Gana se encargan del servicio. Que no, te encargo, Marce, esposa pastora, te encargo, A ver, ese es el anhelo de todo pastor. Mira, no es ni por presunción ni nada, pero yo me acuerdo que un día, allá en Genesaret, pues, ya el pastor sabía que conmigo contaba cuando había 15 años. Hay 15 años, ahí está Donato. Hay un difunto, ahí está Donato. Hay un enfermo, ahí está Donato. Ahí está. Y Donato decía, ¿por qué yo? Yo no sé cómo, qué tan cerca, yo creo que se quedaron muy cerca, muy entrañablemente Pablo y Timoteo, porque fueron compañeros fieles en el ministerio. Y no nos va a dar tiempo de verlo todo, pero anótelo si usted gusta y después lo va checando. Cómo Pablo habla de Timoteo en muchas de sus cartas. Romanos 12:21 menciona a Timoteo. Primera de los Corintios 4:17 menciona a Timoteo. Esta se la voy a leer, ya que estoy aquí cerquitas, en 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahí está Timoteo. Filipenses 2:19 también se menciona a Timoteo. Colosenses 1:1 también Pablo se presenta junto con Timoteo. Y usted se ha de acordar muy bien, porque leímos apenas hace un mes, que en Tesalónica, ¿quién fue rápido a informarse cómo estaban los hermanos? Cuando Pablo tuvo que salir rápido, porque le iban a cortar la cabeza. ¿Quién fue el primero que fue? Timoteo. ¿Usted recuerda que Pablo estaba muy angustiado? Y recuerda que
Timoteo, ve a ver a los Tesalónica. Ay, está re lejos, y luego con la calor, ay, la calor. ¿Y qué crees, Timoteo? Que no hay viáticos, ¿eh? Ay, no puede ser. ¿Y con qué voy a ir? Porque ahora, hasta con eso hay que pagarles a los muchachos para todo. Ay, está bien caro todo. Pero Timoteo dijo, yo voy. ¿Qué necesitas, Pablo? Necesito que te informes cómo están los Tesalónica. Son como 15 días de viaje. Bueno, ahorita voy y regreso. Eso es un servidor. No tenía un seminario. No son malos seminarios. No es de que, ay, ya estoy en la lista. Sí, de te haces, ay, no, yo quiero la de dirigir la alabanza. Esa me encanta. Estaba dispuesto. Y por eso, en muchas acciones, y contra muchas acciones, Timoteo llegó a ser un verdadero y amado hijo en la fe para par. Ahora, no se me desanimen, vamos a ver a Tito, otro amado y fiel compañero. De Tito no se sabe mucho. Es más, la Biblia no registra cómo se conocieron. Lo que sí se sabe es que fue por medio de la predicación de Pablo que Tito conoció el Evangelio. Eso sí es obvio, porque Pablo no iba a ir con alguien que no conocía el Evangelio. Pero se sabe que su casa estaba posiblemente en Antioquía, y por medio de las cartas que Pablo escribe, habla de Tito, y lo describe con un carácter fuerte. Ojo, carácter fuerte no quiere decir que es gritón, que regaña, que patotea patadas, no. No, que tiene carácter para enfrentar los problemas, para enfrentar situaciones complicadas, difíciles. Y Pablo sabía que Tito era de ese tipo de personas. Y quiero mencionar algunos versículos que nos pueden relacionar con Tito antes de entrar a otros que sí ya nos hablan muy bien de Tito. Vamos a leer Hechos capítulo 14, no lo vamos a leer todo porque es una lectura muy larga. Vamos a leer del capítulo 14, del 24 hasta el capítulo 15, versículo 2. ¿Qué sucedía antes? Bueno, pues Pablo andaba predicando el Evangelio, hacía lo que el Señor le había mandado hacer, y cuando llegan a Antioquía, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge del Señor a Atalía, de ahí navegaron. ¿Cómo dice? Navegaron, o sea, no iba Pablo solo. Navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Este pasaje del 15:2 es lo que, estudiando y viendo, toman muchos comentaristas para decir que en esta parte, y algunos otros de ellos estaba incluido Tito. O sea, Tito ya había conocido el Evangelio, había caminado con Pablo y estuvo en lo que usted lo puede ver después, lo que es el Concilio de Jerusalén, donde dictamina la iglesia que la salvación solamente es por fe y que solamente los que tienen que creer tienen que abstenerse de ciertas cosas. Era lo único. Los que no creían en el Evangelio como tal decían, tienes que... no vino, ¿verdad? Tienes que dejar de comer carne de puerco para ser salvo. Y no, pues, absténgase de comer de ahogado, de los sacrificados ídolos. De eso tienen que abstenerse.
Obviamente aquí en el libro de los Hechos vamos a ver, se puede ver un poco de Corintios, pero Corintios tenía que usar el velo por la situación promiscua que había, pero eso era en los tiempos de Corintios. Muchas iglesias hoy en día dicen, mujer, tienes que traer velo y falda larga. Y está bien, o sea, se respeta. Pero la iglesia determinó ciertas cosas. En ese concilio posiblemente estuvo Tito. Es lo que dicen la gran mayoría de los comentaristas que yo estuve checando. Pero sí se habla de Tito en varias partes de la escritura. Y sí tenemos tiempo un poquito para ver un poquito de Tito. Vamos a Gálatas. Y si no, me va a ayudar usted. ¿Le parece? ¿Le gusta ayudarme? ¿Me quiere ayudar? Ok. Entonces, segunda a los Corintios 7, versículo 6, Leonardo, por favor. Silvia, busca Gálatas 2:1. Daniela, ahí mismo en 2 Corintios 7, versículo 14 y 15. ¿Quién más me quiere ayudar? A ver, Erika, ayúdame en Tito 1:5. Y Ángel o Dan, ayúdenme con 2 Timoteo 4:10. Entonces empezamos con Gálatas. ¿Sabe qué dice Gálatas 2:1? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Muy bien, entonces Tito ya caminaba con Pablo. Ya iban juntos. ¿Qué dice 2 Corintios 7:6? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pues Tito era carácter fuerte, pero también cuando Pablo decía, ¿veías esto? Regresaba y decía, también los muchachos. O sea, el traer buena noticia, y hoy en nuestros tiempos, ¿cuántas buenas noticias necesitamos escuchar, verdad? Porque hay cada noticia. Y la gran buena noticia, ¿cuál es? El Evangelio. Y eso te da consuelo a muchos que necesitan escuchar algo bueno en estos días. ¿Qué dice 2 Corintios 7, 14 y 15? Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriamos con Tito, resultó verdad. El cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Cuando Pablo mandaba a Tito, sabía que tenía que enfrentar alguna actuación un poco complicada. No es de que viene Tito, ay, no, me parece por la madre. Ay. No, o sea, viene Tito, híjole, trae un encargo de Pablo. Algo hicimos mal, pero hay que recibirlo porque son instrucciones para nuestra vida. Y mucha gente hoy en día, ve y habla con él, por favor. ¿Y tú por qué? A mí que me hable el pastor. Oye, si es un servidor, tú tienes que, y perdón, ¿no? O sea, bajo estoy mal. Porque hoy en día la iglesia está esperando que todo lo haga ¿quién? ¿Y quién más? ¿Y los demás? Digo yo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo. O sea, Pablo decía, hay errores allá en Creta. Y Creta era una ciudad muy complicada. Timoteo, según te dijo, no podía aguantar ahí. Pero sabía Pablo, tengo a Tito. Vamos a poner un ejemplo. ¿Es un qué? Ejemplo. Yo supongo que Dana es de carácter fuerte. Y supongo que Daniel es de carácter un poco más, 3 rayitas más abajo. Supongo. O sea, es un decir, no las conozco de todo bien. ¿Sí? Entonces, para ciertas cosas, Daniela es útil, pero para otras, que son un poquito de más exigencia, Dana es más. Todos tenemos habilidades y caracteres diferentes. Y Dios nos ocupa para esas cosas. ¿Y yo por qué? Porque tienes el carácter necesario de parte de Dios
para hacer esto que se está encomendando. Ahora dice, como yo te mandé. Y Pablo manda a Tito a que corrigiese lo que estaba mal en la iglesia y a dejar un liderazgo firme que hoy en día necesitamos en las iglesias. Por eso, cuando le diga a alguien, oye, el padre quiere hablar contigo, ay, ¿qué le contaste? No sabes. Oye, Ángel, quiero que hables con Cuñadito porque anda medio chuletón. Porque si mando a Dana se van a agarrar del trompo y el Javis no tiene la culpa. ¿Y qué dice 2 Timoteo 4:10? Porque además no es desamparado a manos de este mundo y se ha ido a fue gracia. Si usted se da cuenta, hay lugar, Tesalónica tenemos el registro, Galacia tenemos el registro, pero Dalmacia no sabemos nada de Dalmacia, y según los historiadores son iglesias que no se conoce nada de ellas. Pero Tito fue a esos lugares. ¿A buscar fama? No, porque de Dalmacia no se sabe nada. O al menos hay que investigarle para que encontremos algo. Pero Tito, una persona de carácter útil para la obra que Dios le había encargado. Y Pablo, y eso es para todos nosotros, no se movía solo. Pablo no lo hacía todo solo. Es más, Jesucristo no lo hizo todo solo. Primeramente Juan el Bautista, preparando el camino. Después Jesús, después llama a los primeros hombres, a los primeros que van a ser discípulos. Y luego ya vimos la primera lectura. Y no solamente por estos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Y ya lo veremos después como cuando Pablo va a terminar su ministerio, le empieza a dejar los encargos a cada uno de los pastores que él edificó. Y vamos a terminar con Filemón. Filemón sí está en la Biblia, ¿eh? Y es buen nombre para... No, ya tiene Javes, pero Filemón es buen nombre. Onésimo también es buen nombre. Está bonito ese nombre. Bueno, ponerle Tito, Timoteo, Javier, son nombres bonitos. Filemón es la carta más corta, Filemón es la carta más corta del apóstol Pablo. De todas las que él escribió, es la más corta, tiene 25 versículos solamente. Y fue dirigida a un amigo. ¿A un qué? Amigo. ¿Cuántos amigos tienes tú en la vida? Ay, qué traicioneros, es que bien mal hablados, es que yo soy santo. Como Pedro Infante. ¿Cuántos amigos tienes? Pablo tenía amigos. Jesús tenía amigos. David tenía amigos. ¿Cuántos amigos tienes tú? Y fue dije a este amigo que posiblemente era un hombre de billete, pero también un hombre generoso. Un buen hombre, vamos a usar el término. Que seguramente por medio de Pablo él acepta el evangelio. Es lo más seguro que dicen todos los comentaristas. Porque este hombre vivía en Colosas. ¿Se acuerdan algo de Colosenses? Nada más dígame si sí o si no. Bueno, ahí, ¿usted recuerda que Colosenses, quién la edificó? ¿Pablo? La levantó otro. En esa ciudad llegó un hombre a predicar el evangelio porque fue discípulo de Pablo. Y llega y predica el evangelio y seguramente Filemón escucha el evangelio, conoce a Pablo, porque Pablo también visitaba las iglesias y ve que ahí está este hombre llamado Filemón. Y como dice en Filemón 1, del 1 al 2, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, nuevamente está Timoteo al lado de Pablo, al amado Filemón. Y dice, quiere decir que
Filemón era un líder de la iglesia. No era solamente ricachón, era un líder de la iglesia que se levantó en Colosas. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Qué importante es esta frase, a la iglesia que está en tu casa. Nos fuimos nosotros 2 semanas de vacaciones. O sea, no tuvimos servicios entre semanas. ¿Qué hiciste esas 2 semanas en tu casa? Aparte de ver Netflix todo el día, aparte de chutarte todas las series turcas de novelas, aparte de ver las coreanas en la madrugada, aparte de ver qué hiciste en tu casa con esto. Porque muchos, ay, pastor se fue, ay, gracias al Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos cuando no hay actividad en la iglesia? ¿Qué hacemos cuando el pastor nos manda un saludo en la mañana? ¿Qué hacemos? Porque la iglesia de Cristo no inició en un templo, inició en casas. Ahí inició la iglesia. Después se multiplicó, después creció porque vino la persecución y este hombre, Filemón, en su casa tenía una iglesia. Seguramente su familia, sus amigos, ¿sus qué? Y los invitaba, vénganse, tomamos un cafecito, te hace frío, un chocolatito, una conchita, y les voy a hablar de Cristo. No como aquella vieja, no es alabanza, amigo, ven, te invito a una copa. No. Filemón le decía, ven, te invito a un café y a hablarte del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y esta carta yo mencioné que es una carta de intercesión. Se la escribe como un asunto meramente personal. No es un asunto de iglesia. Es un asunto de Pablo con su amigo. Usted lo puede leer y se va a dar cuenta. Y nos va a servir para cuando toquemos el tema, lo importante de saber actuar como cristianos. Porque Pablo intercede por un hombre llamado Onésimo. Y según los historiadores, Onésimo era un trabajador de Filemón que lo defraudó, escapa, llega a Roma. ¿Y quién cree que estaba en Roma? ¿Quién cree usted que estaba en Roma? Pablo. Y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo. Y conoce a Onésimo el perdón de Dios. Cosa que a veces nosotros no estamos dispuestos a dar. Me la hizo. ¿Cómo dice ese meme? Úsame como método de tu venganza, Señor, ¿no? Pero en esta carta podemos, una carta cortita de 25 versículos que nos habla lo que es ser un cristiano de verdad cristiano. Cuando la veamos, cuando la meditemos, se va a dar cuenta. Es una carta tan hermosa, tan poco estudiada, al menos yo lo hablo por mí, pero que simplemente empezando a estudiar, te das cuenta de que necesitamos tener en la casa un tiempo como iglesia, de oración, de leer. Yo no sé, usted el domingo tuvo un tiempo para sentarse con la familia, o si no, hombre, andaba bien desvelado del 31. No sé si tuvo ese tiempo. O diciendo, ay, yo aquí con el frío y aquellos, alguien me dijo, oiga, ¿no se siente mal? ¿Qué cree? Que no me sentí mal. ¿Por qué? Porque no me llevan, no me sentí mal. Porque quiero descansar. Pero estas cartas nos van a enseñar muchísimo de lo que es la vida de servicio. Así que te invito
a que me leas, no sé qué estás leyendo tú, pero que leas un capítulo al día. Primera de Timoteo, te vas con la segunda, sigues con, son 3 de Tito y de Filemón, es un capítulo solamente. Pero no lo leas por leerlo. Descubre lo que Dios te quiere enseñar. Descubre lo que Dios quiere ayudarte en qué áreas quiere Dios que crezcas. Porque sentado solamente no vamos a crecer. Y vamos a ver que estos 3 personajes en la vida de Pablo siguen teniendo una importancia para nosotros hoy en día. Vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 15. Uno de mis pasajes favoritos, el versículo número 4. Romanos 15, versículo número 4. Dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que antes se escribió es para que hoy lo pongamos en práctica. Lo aprendamos, lo meditemos, lo pongamos manos a la obra. Así que te invito a que leas estas cartas. La próxima semana, Dios permite, vamos a iniciar con la primera carta de Pablo a Timoteo, para que vengas ya preparadito, ya afiladito, digas, ya la leí, mire. Así se trata el asunto. Así que vamos a terminar orando. ¿Les parece bien? Pues Padre, gracias te damos, Señor, por esta introducción que me permites dar para estas 3 cartas. Cartas pastorales y la carta personal de Pablo a Filemón, las otras 2 a Timoteo y a Tito. Parece que son cartas especiales para hombres muy especiales. Pero tanto ellos como nosotros somos hombres, somos humanos, que podemos y necesitamos seguir aprendiendo lo que la Escritura antes ya escrita trae a nosotros: la enseñanza, la consolación, la exhortación y la esperanza de vivir como cristianos. Así que gracias, Señor, por lo que vamos a aprender. Nos ponemos en tus manos y yo te pido, Espíritu Santo, que no nos dejes quietos, sino incomódanos para poder leer lo que tenemos que aprender de estas 3 cartas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.